En este panel vamos a tener como moderador, a quien invito a pasar al living, a Pablo Pereira, gerente de promoción de exportaciones de Uruguay 21, que va a estar acompañado también para este intercambio por Carola Saavedra, directora de Comunicación y Proyectos de la Cámara de Industrias del Uruguay. También estarán formando parte de este panel Sebastián Ruiz, gerente de desarrollo de empresas, representado por ANDE, a Graciela Fernández, presidenta del Instituto Nacional del Cooperativismo de Uruguay, y a Raúl Fernández, el director general autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa de Panamá. Pueden ir acercándose al living para comenzar con este panel, así que bueno, los dejo en compañía de Pablo, que como les decía va a moderar el mismo. Bienvenidos a este panel. Bueno, muchas gracias a la organización por convocarnos, y al público presente y a aquellos que nos están viendo por streaming. Hoy el tema que nos convoca es conversar un poco sobre las alianzas privadas para pymes globales, un desafío interesante en los tiempos en que estamos, ¿no? Y en ese sentido acabamos de ver dos presentaciones, tanto de CAF como de CELA, muy interesantes, con unas ópticas distintas entre una y ellas, pero con un objetivo común, ¿no? Entonces, en ese sentido, los invito a abrir la mesa en una primera ronda de comentarios. Me piden 5 minutos cada uno de intervención para esta primera pregunta, y el punto es, de las instituciones que ustedes representan, ¿no? Tomando en cuenta las especificidades de sus socios o de sus públicos objetivos, ¿cuán importante entienden que es generar alianzas estratégicas para apoyar a las pymes en el proceso de la internacionalización? Carola, ¿querés arrancar tú? Hola, bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer a Dinapyme, a Yanela, por la invitación a participar como... bueno, yo soy directora de Comunicación y Proyectos de Cámara de Industrias del Uruguay. Trabajo hace más de 20 años, siempre focalizada en servicios de desarrollo empresarial, o sea, promoviendo la internacionalización, la innovación, la economía circular, a través de servicios, bueno, y a través de la diseño y implementación de proyectos, ¿no?, de desarrollo empresarial. La pregunta a mí me parece muy buena, porque es cómo lograr esa articulación público-privada, qué nos parece relevante, y también me parece, voy a nombrar algunos puntos que me parecen que complementa lo que nombró Adolfo en la presentación, sobre justamente cómo hacer una buena articulación público-privada y cómo nos parece relevante, ¿no? Primero, me parece que la articulación, hay un tema fundamental, y sobre todo los que trabajamos propuestas e iniciativas como las que presentó Adolfo de 3C o diferentes programas de apoyo, que creo que en este país hay una capacidad grande de servicios de desarrollo empresarial, es pensar cómo logramos el escalamiento. O sea, decir, bueno, nosotros vemos, por ejemplo, lo que mostraron desde CAF, ¿no?, iniciativas puntuales de apoyo a empresas, donde logramos, bueno, apoyar a 20 empresas, 15, o sea, diferentes grupos de empresas. Bueno, pero si nosotros pensamos nomás, bueno, yo estoy en el sector industrial, que tenemos cerca de 19.000 empresas industriales, ¿no?, MIPYMES, es cómo logramos realmente ese escalamiento. Les pongo un caso. Nosotros, las exportaciones, la industria exporta el 80% de los bienes del país, que son unos 9.100 millones de dólares. Esos 9.100 millones de dólares, el 95% es exportado por 150 empresas. O sea, entonces hablar de promoción de exportaciones, con una capacidad de escalamiento, de llegar realmente a un número de empresas interesantes que puedan crecer y digamos, generar una inserción mayor de las MIPYMES a nivel internacional, es un desafío. Otro tema que también me parece relevante, que va unido también al anterior, bueno, escalamiento y continuidad temporal. Muchas veces lo vemos también en Uruguay, que
hay muchas iniciativas. A veces yo bromeaba una vez en una presentación y decía, Uruguay es el país de los proyectos piloto, ¿no? Porque viene el financiamiento internacional o cooperación, se hace una iniciativa, un proyecto, y después se descontinúa, ¿no? No hay un proceso de aprendizaje. La continuidad temporal da, primero, proceso de aprendizaje, tanto en el sector público como privado, enriquece el ámbito interinstitucional, y a su vez genera capacidades crecientes de generar servicios cada vez más complejos, instrumentos cada vez más complejos. Entonces me parece que también eso para nosotros es muy relevante, pensar en escalamiento, en decir cómo llegamos a más empresas en esa articulación y pensar en esa continuidad. Bueno, obviamente, otro punto que no voy a entrar en detalle, pero es bueno, esto requiere fondos, ¿no? Requiere un financiamiento, ¿no? Estamos hablando acá de decir, bueno, ese deber ser del interés de la relevancia de las pymes, a cómo logramos realmente generar instrumentos y servicios, requiere financiamiento. Y voy a nombrar últimos 2 puntos, porque tengo un minuto más, ¿sí? Que me parece relevante es, a la hora de pensar en esta articulación y cómo lo tomamos desde Cámara de Industrias, es, primero que algo nombró, me parece que me vaya a basar en lo que nombró la subsecretaria de Relaciones Exteriores, pensar en que las empresas a veces, la empresa es un todo, o sea, no solamente exportación, ¿no? O sea, la empresa tenemos que lograr esa mirada integral de resolución, de identificación de problemas. Ella decía, bueno, responder a los volúmenes que requiere el mercado, o certificaciones, etiquetados, envasados, no sé. Nosotros trabajamos con empresas de alimentos que no pueden exportar porque no le da la vida útil del producto. O sea, ya estamos hablando de algo complementario, no estamos hablando de exportación, estamos hablando de cumplimiento de etiquetado, normativa, de requisitos. O sea, realmente es un tema complejo, y la pyme no es como, nosotros a veces los técnicos somos como, yo trabajo exportación, otra área innovación, bueno, incluso la distribución pública a veces en el Estado, y hay una división de agencias en ese modelo, ¿no? Incluso hasta en la Cámara, a veces tenemos un área de internacionalización, un área de promoción de la innovación, un área, o sea, diferentes áreas. Pero la empresa es un todo. Entonces, esa mirada integral de las empresas me parece fundamental. Y otra cosa que también nos valoramos de Cámara para esa articulación pública-privada, unido a la anterior, a esa mirada de la comprensión de la problemática que también nombraba Adolfo, es la comprensión sectorial. ¿Qué quiere decir? Nosotros también, como país, estamos maduros en lo que son instrumentos horizontales de apoyo a empresas, ¿sí? Pero a una misma ventanilla va un hotel, va una industria, va una empresa de software y va... No tenemos todos los sectores, o sea, no hay... Y claramente es diferente. Por ejemplo, le digo, en el sector industrial, para exportar, se precisa volumen o se precisa capacidad de crecimiento. Las empresas no crecen. El que nace micro queda micro, ¿no? Y hay un problema, por ejemplo, ya has dicho, de capacidad de crecimiento. Una planta industrial para crecer necesita infraestructura, necesita una nave de producción, necesita máquinas, necesita habilitaciones, necesita gente, personal. Entonces, ese modelo no es lo mismo capaz que lo que tiene un hotel, o lo que tiene otra empresa de servicios, o lo que tiene una empresa constructora. O sea, son diferentes modelos donde creo que también van a esa madurez de articulación para lograr resultados, ¿no? Porque el deber ser creo que lo tenemos todos claro, ¿no? Y herramientas hay. Para lograr resultados, pensar esa problemática con esa mirada de instrumentos horizontales e instrumentos inteligentes, ¿no? Avanzarnos en la segunda generación. Entonces, bueno, con estos puntos quería un poco nombrar de ahí que, bueno, capaz que en una segunda parte pensar, bueno, esto, de escalamiento, continuidad temporal, financiamiento, mirada integral de la empresa, instrumentos inteligentes, también qué rol van a cumplir o cumple el sector privado y el sector público en este modelo, ¿no? Y ese rol, digamos, me parece que es otro tema, también otro capítulo importante que no se nombró mucho, y capaz que con los ejemplos, creo que Adolfo intentó nombrar qué hacía cada actor en esos modelos de articulación, también es relevante, ¿no? O sea, cómo nos complementamos, qué rol tiene el sector público, qué rol tiene el sector privado para justamente fomentar esa articulación. Gracias. Muchas gracias, Carola, muy interesante. Raúl, ¿qué nos puedes contar de la experiencia en Panamá? Muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Raúl Fernández, director de la micro, pequeña y mediana empresa en Panamá. Llevamos como mundo estudiando el impacto de las micro y pequeñas empresas en toda la economía global, sin lugar a dudas. Yo creo que ya nos tenemos que enfocar en cómo las podemos desarrollar, sabiendo que tienen 3 grandes limitantes. Una de esas limitantes es desconocimiento. El microempresario no crece y no busca poder escalar porque no tiene el conocimiento hacia dónde llegar y cómo llegar. Tiene el desconocimiento de cómo sobrepasar burocracia. Pero el desconocimiento más común que nos hablan a todos los líderes gubernamentales o de empresa privada es financiamiento.
Y una empresa informal se financia en la informalidad a intereses que son impagables. La usurería en nuestro país anda alrededor del 400% anual. Eso no solamente quiebra a un emprendedor o a un empresario, eso quiebra un país. La informalidad quiebra un país, pero ¿qué estamos haciendo como gobierno para darle un beneficio y motivarlos a esa formalidad que genera la escalabilidad, que muy bien hablaban, y la sostenibilidad de un país? Entonces, desde ahí nosotros dijimos, el financiamiento como gobierno para poder lograr otorgar fondos a todos los microempresarios es imposible. No hay dinero mundial que alcance. Hay que hacerlo por medio de esa asociación empresa privada, emprendedor. Y nosotros como gobierno ser el interlocutor para unirlos. En Panamá la banca es bastante agresiva. Y le queda un nicho por competir, que es ese microempresario, es ese informal. Entonces, desde ahí nosotros como gobierno hemos propuesto inducir a la formalidad con beneficios. La incertidumbre de que si te formalizas hay que pagar impuestos, ok, formalízate a bajo costo de manera digital y no pagas impuestos sobre la renta por un periodo adicional, te capacitamos. Y lograr que la banca privada priorice el financiamiento a ese emprendedor, a ese microempresario, a un interés real. No estos servicios financieros no reembolsables, sino que sean reembolsables, como lo hace un empresario que quiere poder poder escalar en su crecimiento para lograr una sostenibilidad, sino también decirle, tú eres apetecible a un nicho que verdaderamente te genera negocio. Desde ese punto de vista, la mayor asociatividad, no sé si la palabra es correcta, que hemos logrado es la banca privada con el microempresario y hasta con el emprendedor de subsistencia. Decirle, tú eres un nicho importante para el ente privado financiero más caprichoso que existe, con más capricho de invertir. Entonces nosotros, ¿qué hicimos como gobierno? Le dijimos a la banca privada, si yo capacito a alguien en un nicho de negocio escalable y sostenible, así no pueda lograr toda o satisfacer todas las necesidades para que tú le des un financiamiento, yo como gobierno le doy, le acuerpo como un fiduciario ese derecho, pero me lo reembolsa a un interés real, no al de la informalidad, que como hablé hace un momento es del 400% anual. Ya estamos hablando de intereses reales del 12, del 9%, que ahí sí se genera escalabilidad, o sea, poder invertir para reinvertir y generar crecimiento económico. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros desde el espacio del emprendedor estamos haciendo esa asociación, donde la banca privada no llega, que es al microempresario, que está en la informalidad, y nosotros como gobierno sí tenemos acceso a ellos por nuestro interés social, los estamos uniendo y hemos tenido resultados impresionantes. La banca privada en Panamá se está beneficiando de un 3% de una nueva economía desde los microempresarios. Y los informales han pasado a la formalidad en un 18% solamente por el beneficio de tener financiamiento en la empresa privada. Eso es verdaderamente el crecimiento. Y nosotros, como país, ¿qué estamos buscando? El intercambio de información con esta nueva región que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, está buscando, que es Suramérica. Siempre nos hemos enfocado en nuestra región per se, muy central, sabiendo que acá hay un mercado inmenso y que nosotros pudiésemos exportar mucho más. Pero lo que más queremos es atraer estos mercados suramericanos, Uruguay, Brasil, Paraguay, Argentina, a que vean a Panamá como un hub regional de incremento de ese 95%
del comercio mundial, que son las microempresas. Por eso estamos aquí, porque creemos que somos un actor importante, así como lo somos en el hub, en la distribución de mercancías, somos un actor importante en el desarrollo del comercio mundial de los microempresarios. Y eso es lo que venimos a aportar, con una banca muy fuerte, con una banca muy agresiva, con un hub logístico, con un tema regional, de poder concentrarlos en un solo lugar. Nosotros queremos que ustedes vean a Panamá como el país innovador en el desarrollo financiero de ese microempresario. El pequeño y el mediano lo hablaremos en otro foro. Nosotros estamos enfocados en cuánto invierte el microempresario y todo lo que podemos aportar a ellos como región para el crecimiento de toda nuestra economía. Muchísimas gracias, Raúl. Bien interesante. Graciela, te damos las palabras a ti para que nos cuentes desde del Instituto Nacional de Cooperativismo cuál es la reflexión de ustedes. Antes que nada, un agradecimiento especial a ser convocados a estar escuchando lo que es hoy el lanzamiento de esta red. Realmente los hacedores de políticas públicas hoy creo que nos llevamos anotaciones de sobra. Han sido fantásticas las aportaciones que hemos escuchado. El Instituto Nacional de Cooperativismo es en Uruguay una persona pública no estatal, por lo tanto, lo que se ha venido hablando, esa articulación pública-privada, conforma parte de nuestro quehacer diario. El INACOP está conformado en su directorio por nombramientos por parte del Poder Ejecutivo, del Gobierno, y además por 2 representantes que se les llama los directores sociales, que son elegidos por la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, el Movimiento Cooperativo Nacional, que en Uruguay tiene una historia de larga data. Partimos desde 1932, por ahí, la primera cooperativa con M. Lechera y después con APROL. El cooperativismo tiene en el continente, desde Canadá a Tierra del Fuego, cerca de 200.000 cooperativas, que representan 6 millones de empleos, y adolece de los problemas que se han marcado aquí para las pymes y las MIPYMES. No hay duda que el tema exportación es un tema complejo en nuestro continente. La exportación está en manos de grandes empresas exportadoras transnacionales, y en el cooperativismo, y en Uruguay especialmente, para nuestro orgullo cooperativo, la principal empresa exportadora de Uruguay es cooperativa y es CONAPROL. Eso significa que eso haya sido un tren de arrastre fuerte para que el cooperativismo nacional se desarrolle en el tema de exportación. No, no lo ha sido. El movimiento cooperativo nacional no está sensibilizado en el tema de exportación. Se ha trabajado en forma muy fuerte a nivel regional, desde la Alianza Cooperativa Internacional, desde Cooperativa de las Américas, creando redes. Uruguay coordina la red de los institutos de políticas públicas en materia de cooperativismo. Se ha trabajado en cursos de capacitación y asistencia técnica con un convenio Cooperativa de las Américas y ALADI para cursos específicos de comercio exterior. No hemos logrado sensibilizar, no hemos logrado convocar. Yo hoy escuchaba y me pareció importantísimo lo que planteaban los 2 expositores anteriores, uno con el tema de las fábricas, como planteaban allí, en los procesos productivos, en la creación de estas articulaciones, y nosotros creemos que ahí hay un punto clave. Uruguay ha destacado con eso y con un monitoreo de los lugares
donde no existían cooperativas, en territorio y donde se buscaba la necesidad de ver qué nichos eran necesarios productivos para escalar en cadenas de valor, en competitividad, en qué podíamos producir para tener un mayor impacto económico, buscando la articulación en territorio. Ahora, el tema de la exportación sigue con las mismas carencias. Y yo coincido que hoy la ministra de Relaciones Exteriores en ejercicio marcó claramente la necesidad de una ventanilla única. Y además de una ventanilla única tiene que haber un acompañamiento, una asistencia técnica. Una de las cooperativas importantes en tema de miel tenía todo pronto para la exportación hace 15 días, había generado un movimiento importantísimo, cuando fue a colocar su mercadería no cumplía con las reglas de calidad. No entendió que el LATU debía certificar. No tuvo el acompañamiento necesario en todos esos procesos. El tema de financiamiento, no hay duda que para lo que tiene que ver en logística de exportación y todos los temas, es un tema. Pero es un tema que las políticas públicas en Uruguay vienen trabajando. El Instituto Cooperativo tiene la creación del Fondo de Desarrollo, donde hay financiamiento específico para el sistema cooperativo para acompañarlos en este tipo de cuestiones. Creo que lo que más nos está faltando hoy en Uruguay en el sistema cooperativo, más allá de todo lo que se marcó en el tema de las pymes, que es idéntico, es sensibilizar en el tema, hacerle entender al sistema cooperativo que debe capacitarse, que debe lograr asistencia técnica, que debe formarse y que debe traer conocimiento para desarrollarse. Si no logramos eso, va a ser complicado que pasemos a formar parte de los sectores empresariales con una identidad especial como tenemos para la exportación. Muchísimas gracias, Graciela. Vienen surgiendo temas que se vienen repitiendo, ¿no? El tema del crecimiento, del financiamiento, de la sensibilidad, la financiación, cómo independientemente de los distintos sectores y de las distintas realidades, ¿no? Uruguay, Panamá y lo que hemos estado viendo, son temas que vienen surgiendo. Interesante nomás cómo surgen igual en todos lados. Sebastián, un gusto que nos acompañes desde Ande. Contanos un poco cómo ves el tema esto de las asociaciones de... Bueno, gracias Pablo, y gusto mío compartir el panel y ser parte también de esta iniciativa, así que agradecido desde Ande. Bueno, nosotros somos también una persona pública no estatal, una agencia relativamente joven, aunque va camino a cumplir los 10 años. Una agencia nacional, con lo que ello conlleva de tener vinculaciones con las vocaciones productivas de los territorios y desde ahí también construir y aportar a la construcción de iniciativas. Y justamente es en todos esos espacios donde la articulación es clave para eso. Y de hecho es una de las vocaciones también de la agencia, construir desde la articulación. Y esa lógica está plasmada en diferentes escenarios, diría, desde la mirada en también algo que traía, no sé, la claridad en los roles, o sea, el aporte en el diseño, o sea, claramente una política pública diseñada sin entender el problema y a quién va dirigido, y claramente ahí las señales también están provistas y fundamentalmente por quienes actúan todo diariamente sobre ese público objetivo y con ese conocimiento. Luego en el aporte en la implementación y apoyo a la implementación, y obviamente en la contribución a la medición de los resultados. O sea, claramente en todos estos procesos la articulación es fundamental para llevar adelante esas iniciativas y poderlas viabilizar. Entonces, en este camino, algo que quería también poner como en valor en esto de la agencia, visibilizamos como en esto de nacional y de desarrollo,
con un aporte que tenemos como misión en la construcción de procesos de mejora de la productividad de manera sostenible, sustentable y con equidad y en territorio. Justamente lo que de alguna manera aportamos es a la construcción de trayectorias en empresas, emprendimientos y en todos los niveles, diría, ¿no? Y para eso es fundamental poder construir en alianzas sucesivos apoyos que vayan permitiendo escalar en esto que venían traduciendo, en eso de dar el siguiente paso y el siguiente paso. Estamos en un país también con un mercado reducido, creo que Carola lo traía, y que demanda la mirada más allá de eso, del país, desde el surgimiento y hasta los niveles de desarrollo, de madurez que va teniendo cada una de las empresas a cada uno de los pasos que va dando. Y creo que eso desafía a pensar la internacionalización desde niveles de generación de capacidades hasta la construcción de procesos vinculados específicamente. Entonces, cuando planteamos esta mirada, la planteamos desde la construcción de esas capacidades necesarias para luego dar el paso. Y a veces ese paso vuelve también con otras capacidades nuevas que se requieren trabajar para luego seguir escalando esas iniciativas. Y en todo ese proceso, desde la digitalización, la sostenibilidad, la gestión en términos amplios, también la construcción de escala colectiva, ¿no? Porque a veces una sola empresa no es capaz de poder impulsar iniciativas o construir escalas, y ahí la asociatividad es un activo importante y también aportamos a esa construcción. Y también alentando a las organizaciones, cámaras sectoriales, territoriales, a la mirada de construcción de activos en clave de bienes públicos, que son fundamentales también para procesos de esta naturaleza. Y ahí en estas tres lógicas hemos tenido como lógica micro, lógica más meso, lógica macro, también articulaciones que van desde la articulación en la implementación hasta justamente entender a veces que una clave de articulación es la promoción de incentivos para que el otro construya, ¿no? Miraba ahí una de las presentaciones y justamente quizás propuso el sector público y la articulación venía de que el privado vinculaba a empresas a esas iniciativas o estímulos del sector público. En otro caso está planteado desde una empresa y en otro caso en realidad siendo habilitante a esos procesos. Cuando planteas un bien público estás siendo habilitante a que una institución construya algo que necesita y que es clave para la generación de atención de fallas de mercado, que no lo va a hacer de otra manera ningún actor individualmente, porque no existen los incentivos para construirlo desde lo individual y es necesaria esa construcción colectiva. Entonces creemos que desde esta doble mirada, ¿no?, de los niveles de intervención y de la construcción de procesos, es que es importante, claramente toma distintas formas la articulación y lo importante de ella es entender cada parte que se espera de ella, ¿no? Se espera la posibilidad de construir esos activos y por ende se pone el estímulo, o se espera la necesidad de construir en conjunto y ahí está la articulación en esa construcción conjunta desde el diseño hasta la implementación. Entonces creo que toma distintas formas. Lo importante es saber cuál es el objetivo de todo eso y cómo para eso es el rol que toma cada una de las instituciones o de las políticas públicas y privadas en esa articulación, y que esos objetivos en realidad luego, creo que Carola traía algo que me parece también importante y ese traído, se transforme en política a mediano plazo, se mida, se desarrolle y se instale. O sea, en la posibilidad de que esta lógica es la que en realidad construye las capacidades también para que eso suceda en el mediano plazo. Eso me parece sumamente importante. Gracias, Sebastián. Esto que hablabas de la articulación me trae a punto la segunda pregunta que quería preguntarles a ustedes. Que también un poco lo vimos en las dos presentaciones que nos antecedieron a nosotros, ¿no? Vimos la importancia de la colaboración activa entre el sector público y el privado. Entonces la pregunta es, ¿tiene algún caso en concreto, algún ejemplo que nos quisieran compartir de algún vínculo público-privado para compartirnos con nosotros? Bueno, arranco no. El caso concreto de articulación de cámara con el sector público, nosotros sí
Claro, nosotros ahí va. Quiero arrancar algo, dar un pie antes a ver el ejemplo del tipo de instrumento que se puede tener, ¿no? A veces pensamos, bueno, nosotros las empresas o el desarrollo del sector privado también requiere infraestructura, ¿no? Muchas veces, bueno, requerimos carreteras, requerimos puertos, telecomunicaciones, o sea, se requieren capacidades y una infraestructura país para poder desarrollarse. Pero también se requiere esa infraestructura que se llama infraestructura de información, o sea, esos mercados de información que en realidad son capacidades que tenemos que tener, acceso a conocimiento, superar esas fallas de mercado que nombraba Sebastián, ¿no? Esa capacidad de acceso a información, acceso a conocimiento, vinculación con acceso y vinculación y acercamiento, ¿no? Entonces, eso marca también esa mirada ecosistémica en esa articulación, decir, bueno, en realidad tenemos que desarrollar esos ecosistemas, capacidades institucionales que construyan esa infraestructura. O sea, no podemos, vuelvo también a lo de Sebastián, que me gustó esa mirada micro, decir, bueno, doy una asistencia técnica o tengo un instrumento de asistencia técnica, ¿qué capacidad de escalabilidad, de sostenibilidad financiera, de crecimiento, de duración en el tiempo tiene? O pensamos más bien una intervención o una política, un instrumento con mirada más meso, más macro, de desarrollar esa infraestructura de información. Esos ecosistemas donde las capacidades estén divididas. Entonces ahí vuelvo a la idea de rol público y rol del sector privado, ¿no? ¿Qué rol tiene el sector público? ¿El sector público tiene el rol de brindar una asistencia técnica o tiene el rol de formar capacidades en la infraestructura, en las instituciones, en el ecosistema, que puedan brindar asistencia técnica? ¿Entendés? O sea, que lo planteo es, ¿qué rol tiene una cámara empresarial? En ese sentido, me parece muy importante definirlo para ver esos niveles y para ver justamente esa capacidad de crecimiento, ¿sí? Si el sector público está compitiendo incluso con el privado, brindando una asistencia técnica o haciendo una capacitación, en realidad ese rol del sector público, el público tiene que marcar la vara, definir los lineamientos, la política a hacer y construir esa infraestructura y esas capacidades, que perduren incluso por periodos más allá de un periodo de gobierno. Eso lo cuestiono porque me parece relevante. Entonces, en esa mirada de construcción, nosotros tenemos ejemplos de lo que llamamos, a veces internamente, en la interna llamamos proyectos estructurantes, que no son un proyecto de ser, sino son proyectos que generan capacidades, ¿sí? Más allá de algo puntual, de brindar una asistencia técnica o hacer un curso, ¿sí? Por ejemplo, pongo un caso, el Centro Tecnológico del Plástico. En el BID, en el año 2015, tenía una línea de apoyo llamada Centros Tecnológicos, el BID fomentando, ¿no?, la transferencia de buenas prácticas. La ANI hizo un llamado con esos fondos BID para justamente formar centros tecnológicos, y ahí formamos un centro tecnológico que tiene hoy una planta piloto instalada en el LATU, ¿sí? Que tiene una gobernanza, academia, Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, Laboratorio Tecnológico del Uruguay, como generadores y aplicadores de conocimiento, y por el lado privado está la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico, la Cámara del Sector Plástico y la Cámara de Industrias del Uruguay, ¿sí? Ese modelo es un proyecto justamente que construye esa infraestructura, ¿se entiende? Es un modelo que brinda servicios, ¿sí?, en diferentes temas, con una capacidad de infraestructura, como una unidad de interfase, si se quiere, ¿no?, que permite llegar a las empresas, acercar el conocimiento a las empresas, capacidades de desarrollo de productos, de mejora de procesos productivos, de proyectos de economía circular a las empresas. Entonces, estamos ahí ese nivel meso que nombraba Sebastián, que me parece importante ponerlo. Nosotros también desarrollamos en el año 2013, 2014, un centro de extensionismo industrial, que cayó lamentablemente, nos quedamos sin financiamiento en 2020. ¿No? Ese centro de extensionismo también era Universidad de la República, por la Academia, la CSIC, la Comisión Sectorial de Investigación Científica, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Dirección Nacional de Industrias y Cámara de Industrias del Uruguay. ¿Vieron? La triple hélice, ¿no? Está mencionada, Academia, Empresa, Estado. Es un proyecto estructurante, que justamente lo que hacía era brindar servicio de extensionismo tecnológico, prueba necesaria a nivel internacional que se requiere, el servicio de extensionismo tecnológico en el sector industrial manufacturero, ¿no? Entonces, esos ejemplos de proyectos estructurantes son los que desarrollan esto que les digo, esta infraestructura de información. Esos ecosistemas, ¿sí?, que tienen esas capacidades para abordar justamente. Bueno, no pongo ejemplos concretos de coordinación a nivel público-privado, ya actividades puntuales, ¿no? Con Uruguay 21, realización de emisiones comerciales, participación en ferias internacionales, a nivel de coordinación Uruguay 21 Cámara, un montón, años, viajamos juntos con Pablo varias veces y ahora siguen con otros compañeros del área de promoción de exportaciones. O sea que en realidad me parece bueno, retomo esa idea, ¿no?, de qué rol tiene el sector público como para construir esas capacidades, esas unidades de interfase, esos hilos conductores, esas, a veces se llaman sastres, ¿no?, que unen a las empresas y les acercan capacidades. A nosotros, yo trabajo más en el tema de innovación y vinculación a academia e industria es un tema que es como
Hay que fomentar la vinculación academia-industria para que las empresas accedan al conocimiento. Bárbaro. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es el tema, ¿no? Bueno, la bajada a tierra. Entonces, eso requiere esas infraestructuras, ¿no? Hay que fomentar las capacidades de internacionalización de las empresas. Bárbaro. Buenísimo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, tenemos que desarrollar esas capacidades a nivel país y ahí el sector público es un actor clave. Es quien tiene que liderar. Lidera ese modelo de construcción. Define, pone la vara, genera incentivos, construye capacidad, unidades de interfase, fortalece a las instituciones de territorio, privadas, cámaras empresariales, centros comerciales, centros de unidad de transferencia tecnológica de las universidades, o sea, laboratorios tecnológicos, o sea, ese fortalecimiento lo lidera el sector público. Entonces ahí me parece importante ver, por eso volví a la idea de escalamiento, financiamiento, sostenibilidad. Ese rol es fundamental para construir bases sólidas. Si no nos quedamos justamente en apoyamos 15 empresas en una asistencia técnica. No, construimos infraestructura y capacidades a nivel país para justamente generar ese derrame a más empresas. Esa es un poco la visión que quería transmitir. Ejemplos, 2 ejemplos concretos. El primero, el emprendedor panameño no tenía acceso a financiamiento. Le preguntamos a la empresa y el gobierno tampoco tenía capacidad financiera para otorgarles recursos económicos y que ellos lograran desarrollarse económicamente o comercialmente. Entonces dijimos, vamos a llamar a la empresa privada, llamamos al banco más importante del país gubernamental, la Caja de Ahorros, y le preguntamos cómo hacemos para que tú le puedas otorgar créditos a este informal. Creamos una página web, que es una asociación pública-privada, porque se unieron bancos privados a esa página web, se llama elchenchenvuelve.com.pa, en el cual cualquier persona puede ingresar una necesidad de recursos financieros. Nosotros la administramos y se la mandamos a los bancos públicos o privados según el apetito de ellos y la necesidad del emprendedor para que le otorgue financiamiento, que es una de las grandes limitantes que el emprendedor tiene. Hoy en día, el banco privado más importante de nuestro país está otorgando financiamiento por millones de dólares mensualmente a clientes que antes no podía acceder, porque estaban en la oscuridad de la informalidad. Nosotros, como empresa pública, como gobierno, estamos dando el beneficio de llamarte a la formalidad sabiendo que un banco de gran envergadura está dispuesto a aportar por ti. Pero hace poco firmamos una alianza, 2 entidades gubernamentales adicional a la ANPYME, que es la institución a la que pertenezco, con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACIT, y con el ITSE, en el cual le aportamos a un emprendedor llamado Center, empresa privada, cómo él podía lograr que emprendedores se digitalizaran. La digitalización es requisito sine qua non para la sostenibilidad y la escalabilidad de cualquier negocio. Pero nuestros emprendedores, nuestros microempresarios no tienen acceso a esa digitalización. Es muy cara, necesita mucho conocimiento. ¿Cómo lo logran? Entonces le dijimos a la empresa privada, ustedes otorguen las herramientas y creamos un marketplace que no solamente ofrece el poder lograr que un emprendedor muestre su producto o servicio, sino que también digitalice sus procedimientos financieros, de recursos humanos, de inventario, de todo lo que sea necesario, como lo hacemos los empresarios, a una forma muy accesible, muy barata, muy digital. Entonces, ese es el último ejemplo que te puedo nombrar y es una asociación. En Panamá las asociaciones público-privadas son una ley y es muy importante y la utilizamos muchísimos para megaproyectos, pero esta asociación con la empresa privada fue el gobierno financia un proyecto de un emprendedor en beneficio de otros emprendedores para la digitalización de sus procesos. Y eso lo acabamos de firmar hace no escaso 3 días, porque hay muchos emprendedores que están dispuestos a apoyar a otros que tienen ese conocimiento, que están dispuestos a transferir ese conocimiento, pero no saben cómo. Y ahí es donde el gobierno tiene que apoyar, en conectarlos. Nosotros somos el gran conector
de la empresa, de la gran empresa y el microempresario, pero también dentro de microempresarios. Y ese es el ejemplo más importante y más reciente que quiero hacer alusión, y es como hoy en día la empresa privada, desde un microempresario, está digitalizando a muy bajo costo a otros emprendedores. Siempre, si aquí hay algún emprendedor, siempre hagan publicidad. Si no, no sirve. Bueno, casos concretos. Las empresas cooperativas hacen un mapeo de necesidades para su desarrollo en todo el territorio nacional. El Ministerio de Industria y Energía preserva un espacio para el desarrollo de políticas públicas en el desarrollo del sector cooperativo con recursos especiales, marcando una política de Estado en desarrollo cooperativo que trasciende a los gobiernos de turno. Una política de Estado en el tema, se marca un mapeo y se logra un acuerdo en la formación de Incubacop, que es un proyecto de incubadoras de cooperativas en temas que habitualmente las cooperativas no venían desarrollándose en el país. Me parece que ese es un tema importante. Y el otro, también de cooperación del sector privado con el público, es lo que se llama el SICOP. Es un programa de intercooperación de todo el sistema cooperativo, financiado especialmente por el sistema de las cooperativas de ahorro y crédito, apoyando cadenas de las cooperativas de trabajo, manufactureras importantes, molinos de harina, productores de fideos, para el consumo a través de las cooperativas de consumo que se distribuyan, y a través del Instituto Cooperativo se realiza la administración. Es decir, es un proyecto donde es claro un acuerdo público-privado. Bueno, a riesgo de olvidarme, priorizamos. Muchas, voy por algunas señales. Claramente en la implementación, alianzas a nivel territorial, con clave con centros comerciales, en programas centros pymes, son centros de desarrollo de negocios que brindan servicio de desarrollo empresarial a empresas y emprendimientos. 24 centros en los 19 departamentos, 19 socios estratégicos, socios gremiales comerciales del interior del país y también de Montevideo, en el barrio La Unión. Eso es en clave de sociedad para la implementación de un proyecto, una de las modalidades que decía que traía hoy. También lo podemos evidenciar en la coordinación de la Red Uruguay Emprendedor, con múltiples instituciones que brindan apoyo al desarrollo de emprendimientos. También en el desarrollo de las microfinanzas, en clave de articulación de apoyo y fomento para las microfinanzas con instituciones de microcrédito, públicas y privadas. Y no quiero esto en clave de implementación, en clave de coordinación y en clave de estímulo y apoyo a la gestión de proyectos de parte de propuestas presentadas por cámaras empresariales, sectoriales, regionales y departamentales. Convocatorias que son en clave de bienes públicos, ¿no? Donde se presentan instituciones representativas de territorio o sectoriales con propuestas concretas de desarrollo de bienes públicos para su público objetivo. Y también un poquito más a nivel meso, esta articulación donde las instituciones son claramente un vehículo para el fomento de iniciativas, tanto sea circulares, digitales, en las temáticas donde apuntalamos mayormente en ANDE. Y ahí lo que hacemos es poner un fondo, proveer el estímulo para que aparezcan los proyectos y esos proyectos se materialicen en acciones concretas sobre el público objetivo de esas instituciones. Y eso también es una lógica de articulación buscando esa clave. Y en la promoción de la asociatividad, donde la institución identifica y aporta todo su conocimiento y apoyo a empresas en el desarrollo de esos proyectos, que son desafiantes, que buscan articulación entre un grupo de empresas con un objetivo común, donde muchas veces el objetivo ha sido la internacionalización.
Y a partir de ahí también, o sea, es que somos de alguna manera, estos estímulos son habilitantes a procesos, ¿no? Y entonces hoy traía, creo que los ejemplos ilustran las distintas lógicas de articulación y los distintos niveles, tanto para implementación de programas micro como para iniciativas más meso, donde cambia la forma del estímulo y la intervención de lo público y el rol del privado, y eso me parecía importante. Y eso es un aprendizaje continuo, me cuelgo de algo que también traía Carola, de los roles y las cosas que tocan o no tocan en los distintos mercados, que también hay distintas fallas y tienen distintos niveles de desarrollo, y eso lleva a veces a cuánto interviene uno y cuánto pone estímulos para la intervención del otro y el desarrollo del otro. Y eso es un aprendizaje continuo y eso lleva mucho diálogo, interacción, conocimiento, medición y aprendizaje continuo, que es algo a lo que debemos tener siempre presente quienes estamos en esto. Bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que podríamos quedarnos largo y tendido conversando, intercambiando experiencias. Me parece que han sido muy enriquecedores todos los ejemplos y los comentarios que hemos tenido en este último panel. Así que en nombre de la organización y en el mío propio les agradezco muchísimo la participación y bueno, seguiremos esto en otros ámbitos. Un gusto.